Hola, 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 hola. Disculpen la demora. Esperen un minuto que voy a apagar esta luz. Hola, hola. Bueno, disculpen la demora. La verdad que hicimos todo lo posible. Hace 2 horas que estamos intentando conectar a través de, ya no sé, ni de YouTube, del canal. Bueno, nada. Espero un poquito que se vayan vinculando para poder comenzar. Les pido disculpas. La verdad que estuvimos intentándolo con Marcos y no hubo caso. En principio, bueno, agradecerle al Colegio de Mendoza, a las colegas que hayan pensado en mí para poder compartir con ustedes algunas reflexiones, pensamientos en relación a la situación tan compleja que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en la región, en América Latina y en el mundo. Me parece que era necesario abrir estos espacios desde el ámbito profesional y desde distintos lugares del pensamiento, ¿no? Donde se hace necesario poner palabra o intentar poner una palabra a lo que nos está pasando. Que también es algo nuevo, tiene algo de nuevo y tiene cosas viejas, ¿no? Porque, o conocidas para la humanidad, digo, no es la primer peste, hubo otras pestes. Y bueno, me parece que es importante ver la posibilidad de conversar. Ahí se están sumando, ya hay 11 personas, colegas, que bueno, las saludo, les doy la bienvenida. Y yo no sé, esperaría un poquito a ver qué me dicen desde el colegio, si quieren que empecemos ya o esperamos un poquito más. No sé. Voy a empezar con un poco del colegio profesional de Mendoza. Y bueno, y estuvieron también Sandra Arito, Susana Casaniga, colegas a las que quiero mucho, conozco y hemos compartido diferentes encuentros. Así que la verdad que es un honor, un orgullo para mí poder estar en este momento. Y ahí me dice Diana Brul, avisemos en el canal de YouTube. Yo no puedo hacer nada en ese canal. Todo lo que intenté fue bloqueada por YouTube. Así que no sé, si alguien quiere avisar o mande señales de humo, no sé qué decirle porque no pude nada en YouTube. Yo creo que, bueno, esto, ¿no? En la Big Data estamos totalmente... Ahí con Marcos veíamos yo totalmente atravesada por Google de que todas las claves, controles, códigos, pedían de todo. Bueno, intentamos entregarle todo a Google y no lo logramos igual. Así que si alguien quiere conectarse ahí con YouTube y nos hace el favor de... Ahí está Dayana, ya lo va a hacer, que es una colega de acá de Mar del Plata. Así que bueno. Como para empezar a contarles un poco desde dónde pensé esto, cuando bueno, me convocan y me dicen, vi que había muchos otros que también estaban escribiendo y estaban pensando. Yo la primera publicación con la que entré en contacto fue con la de Alfredo Carballeda a través de su Facebook. Alfredo hace una publicación y esa publicación como que podríamos decir, se viraliza, no sé si será lo correcto, pero bueno, tiene una gran cantidad de adhesiones
Y en esa publicación de Alfredo hace como una mención a el trabajo social o pensar el trabajo social en tiempos de pandemia. Esta idea en tiempos de pandemia a mí me hizo acordar a un texto de nuestro querido Gabriel García Márquez, que como ustedes bien saben, Gabriel García Márquez es un novelista colombiano que ha sido como el precursor de un género literario que es el realismo mágico, y Gabriel García Márquez escribe una novela que se llama El amor en los tiempos del cólera. Y entonces esa idea de Alfredo de repensar el trabajo social en tiempos de pandemia a mí me revinculó con este texto de Gabriel García Márquez, y también recordar que esta historia de esta novela de Márquez, que transcurre a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, podríamos decir que es una gran historia de amor, donde uno de los personajes espera como más de 50 y pico de años a su amada. Y van ocurriendo diferentes cuestiones y se da en tiempos del cólera, porque justamente el marido de la protagonista es un médico que mientras transcurre esta historia de amor, él está luchando contra esta peste del cólera en Colombia a fines del siglo XIX, porque el cólera se había llevado a su padre, y entonces él como que un poco define su vocación médica, y ahí está Larry Emil Alicea Rodríguez, un saludo a Larry, que es nuestro presidente latinoamericano de América Latina de la Federación, así que un cariño a todos los que están sumándose y viendo. Bueno, les decía, y entonces este médico, que es hijo de una familia acomodada ahí de Colombia, espera ese amor se casa con la mujer que quería, pero había otro que era el que realmente la amaba, y ella opta por un amor social, podríamos decir, de conveniencia, mientras que Florentino, el verdadero amor, la espera 50 y pico de años y se vuelven a encontrar. Y lo que decía era que, bueno, este médico lucha contra esa pandemia que en Colombia, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y hay una frase que rescato de ese texto que es para ya empezar a introducir un poco la presentación de hoy, que dice: los seres humanos, dice Gabriel García Márquez en esta novela El amor en los tiempos del cólera, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos. Entonces, un poco pensaba eso, ¿no? De cómo esta situación de la pandemia del COVID-19 nos permitía a nosotros poder volver a alumbrarnos como trabajo social, poder volver a parirnos a nosotros mismos. ¿Por qué deberíamos tener que parirnos a nosotros mismos? Porque, bueno, justamente estamos atravesando, y esto no lo digo yo, sino que gran cantidad de intelectuales, desde Enrique Dussel, Maristela Svampa, Álvaro García Linera, bueno, cantidad de intelectuales están diciendo que esta crisis, la magnitud de la crisis, la magnitud de esta pandemia es tan grande, tan importante. El otro día lo escuchaba también a José Escudero, tan importante que es casi homologable o equiparable a la crisis de 1930. Entonces, en esa crisis del 30, donde muchos de nosotros reconocemos el origen de la cuestión social como este espacio de confrontación capital-trabajo que va a dar lugar al trabajo social en el marco de la cuestión social, tal vez, y esto es para conjeturar, para seguir conversando, tenemos que pensar que esta crisis
es como la piensan también los orientales, constituye una oportunidad. Una oportunidad para que, en el caso de nuestra profesión, para poder alumbrarnos, para poder parirnos a nosotros mismos, ¿no? Me parece que el trabajo social internacional, latinoamericano y argentino, pasado esta crisis, no va a ser el mismo. Obviamente que estamos en una etapa de transición donde lo viejo no está muriendo o no está terminando de morir, pero lo nuevo tampoco termina de nacer, y en esta transición es que nosotros, un poco invitados o convocados por esta idea, esta noción de pensar el problema de la pandemia del COVID-19 en tiempos pensar el trabajo social en tiempos del COVID-19 nos vincula con esta novela y esta idea de Gabriel García Márquez de poder pensarnos a nosotros como profesión, de obligarnos a repensar cómo nos parimos a nosotros mismos. Bueno, ya hay 67, 68 colegas que están compartiendo, que están mirando, que están escribiendo sus mensajes. A todos les agradezco mucho. Y la presentación que hoy pensé para compartir con ustedes tiene algunos tópicos que paso a contárselos. Igualmente para la misma hice un PowerPoint que lo puse a disposición del colegio. Están las filminas. Mi idea es, no me dio el tiempo para grabar cada filmina, pero mi idea es poder hacerlo en el término de estos días y ponerle audio y compartirlo con ustedes. Los tópicos que yo pensé son por lo menos 3, como para empezar a pensar la cuestión más general y después poder pensar en términos de intervención profesional. El primer tópico que pensé es esto de el lado B del COVID-19, la cara de la desigualdad. El otro tópico que me gustaría conversar con ustedes es esta idea de volver a lo normal, lo importante de la excepción y de lo extraordinario. El último tópico es entre el leviatán sanitario y el Estado social, para después poder conversar con ustedes en relación a una propuesta que estuve pensando en relación a cómo deberíamos poder empezar a pensar nuestras intervenciones sociales, ¿no? ¿Desde dónde tendríamos que poder intervenir y cómo lo tendríamos que hacer? Y entonces, esto ya lo hice para una clase del grado donde yo soy profesora, porque bueno, por ahí a los que no me conocen, mi nombre, hola, soy Paula Meschini y soy profesora adjunta de la Cátedra de Supervisión en el último año de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces, para el aula de grado pensé armar un mandala de la integralidad de la intervención en lo social. Entonces, esto sería un poco lo que los invito a que recorramos, poder conversar. Primero voy a poder presentar un poco estos tópicos, desde dónde los estoy pensando, y después presentarles también esta idea de poder pensar la intervención en lo social en términos de mandala, ¿no? En esta idea de el lado B del COVID-19, la cara de la desigualdad, primero me parece que tenemos que enmarcar que hablar de esta pandemia implica pensarla situadamente. Hay un esfuerzo por parte de los medios hegemónicos de poder mostrar que la pandemia es homogénea y entonces es presentada en términos epidemiológicos a partir de datos epidemiológicos que dan cuenta de porcentajes de infectados, enfermos y muertos. Y se va armando como una geopolítica de la pandemia donde están mostrando dónde hay mayor concentración, cómo va creciendo, proyecciones, bueno, todo esto que ustedes conocen.
Esto es una manera de comunicar y una forma de mostrar esta pandemia que tiene obviamente, para mí y para muchos otros, una intencionalidad política al respecto. Esta pandemia que se está dando a nivel obviamente mundial, global, no es igual en todos lados y está inscripta dentro de un paradigma, para mí, para nosotros, desde donde lo estamos pensando, civilizatorio, colonial, patriarcal, que marca que está inscrito dentro de un fuerte individualismo que propone la medicalización, que está atravesado por la mercantilización de la salud, en un neoliberalismo rapaz y depredador que ha precarizado la vida. La vida no solamente nuestra, sino también de la vida de la naturaleza, o sea, de todos aquellos seres vivos que han sido y siguen siendo víctimas de este capitalismo depredador, voraz, que nos ha puesto, que nos pone en una situación de muchísimo riesgo y que es como que en este marco de este paradigma civilizatorio, que vuelvo a decir, atravesado por esta fase de este capitalismo transnacional, globalizado, marcado por el neoliberalismo, no solo como un estilo económico, como un modo económico, sino como un estilo de vida, nosotros estamos por presenciar el capítulo COVID-19 de la desigualdad. Vamos a entrar a presenciar y vamos a vivir y vamos a estar acá viendo lo que ocurre cuando el estado social, un estado de beneficio, un estado de, podríamos decir, un estado social ha sido desmantelado. ¿Qué pasa cuando se redujo las partidas presupuestarias para los ministerios de salud, cuando, como en nuestro caso, el Ministerio de Salud fue reducido a secretaría? ¿Qué pasa cuando no hay un Estado presente en términos de salud? Y cuando, en el caso de América Latina, nos vamos a encontrar con que es uno de los continentes más desiguales del mundo, donde la población, hay un grupo que es rico cada vez más rico y pobres cada vez más pobres. Y ser pobre en América Latina implica vivir en condiciones de hacinamiento, en situaciones de violencia institucional, de género, implica situaciones de desnutrición, de hambre, bueno, todo aquello que ustedes perfectamente conocen que nos atraviesa. Entonces, el COVID-19, la pandemia COVID-19 del capítulo de América Latina va a ser bien distinto, y ya está siendo diferente, al que podemos haber visto en Europa, porque la sociedad europea, de los distintos países que componen el continente europeo, es muy diferente, como también lo es al continente latinoamericano. O sea, esto que es presentado como una homogeneidad, en verdad hay heterogeneidad y hay desigualdad. Entonces, para mí es necesario poder pensar la singularidad de lo social, cómo como bien dice Alfredo, en esta relación micro-macro social, donde la pandemia sería lo macro, cómo se particulariza en nuestro continente, cómo se particulariza en nuestro país y cómo se singulariza con aquellos que pueden estar infectados y estar enfermos, y con aquellos que no estamos enfermos, pero también estamos atravesados por todo este cambio de nuestra vida cotidiana que tiene que ver con estas prescripciones que se han puesto o se han establecido para que nos cuidemos, vinculadas al aislamiento y al distanciamiento social. Entonces, digo esto más o menos rápidamente para poder situarnos y decir, hay un lado B del COVID-19, desigualdad. En América Latina, en Argentina y en el caso particular de Mar del Plata, que es donde nosotros estamos, esta situación se agrava en relación a otras localidades o ciudades de Argentina porque tenemos el 30% de desocupación, porque tenemos un mercado laboral totalmente precarizado,
porque la pirámide poblacional en Mar del Plata está aplanada. Somos una de las ciudades del país que tiene mayor cantidad de personas mayores de 65 años y porque además también estamos atravesados por situaciones de violencia institucionales y violencias de género que han tenido esta repercusión nacional dada la gravedad. Entonces, en estas condiciones materiales de la vida cotidiana, insisto, atravesados fuertemente por la desigualdad, el COVID, la pandemia, cómo se va a transitar esto, suponemos que va a ser diferente a cómo se ha transitado o se está transitando en otros países tanto de Europa como de América Latina. Y ahí está también entonces la invitación a poder mirar la singularidad de cada localidad, ¿no? De nuestras ciudades, cómo están conformadas nuestras sociedades, cómo estamos constituidos, cuáles son nuestras historias, cuáles son nuestros procesos societarios, cómo es la estructura social donde nosotros estamos inscriptos y viviendo. O sea, me parece que es importante tener una mirada macro respecto a la pandemia, pero también poder tener una mirada micro y un pensamiento crítico en relación a nuestras sociedades. Entonces, una de las preguntas que podríamos hacernos, inscriptos dentro del capitalismo transnacional, financiero, atravesados, como decíamos, por este neoliberalismo, por el patriarcado, por la colonialidad y por el colonialismo, nos podríamos preguntar cómo podemos construir, inscriptos en esta desigualdad, con estas medidas de aislamiento y distanciamiento social, cómo podemos construir un vínculo social, ¿no? ¿A partir de dónde podemos construir vínculo social? ¿Tenemos que construir vínculo social? Y desde mi humilde opinión, sí. El aislamiento preventivo, social y obligatorio y el distanciamiento es físico. Tenemos que seguir construyendo sociedad, porque acá me parece que hay un parteagua, ¿no? En términos de que si nosotros sabemos que estamos inscriptos dentro de este sistema capitalista y lo que venimos diciendo, ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos pensando en que nos salvamos solos? ¿Nos quedamos pensando en que me tengo que cuidar para cuidarnos y cómo me cuido y cómo construyo el que nos cuidamos? ¿Se entiende? ¿Cómo construyo yo esa relación de que cuidándome yo estoy cuidando a los otros? Y cómo a la vez dentro de esos otros que estamos, me vinculo con los que están en situación peor, porque acá volvemos al tema de la desigualdad. No todos pueden vivir el aislamiento, no todos tienen condiciones materiales de existencia para poder aislarse, para poder tener la comida garantizada, para poder tener ingresos, para poder tener un acceso ahora viene el invierno, a una calefacción. O sea, hay condiciones materiales de vida que hacen a nuestra vida cotidiana que son desiguales. Y entonces esta medida general de aislamiento y distanciamiento, que es físico, no tiene por qué ser social. No tiene por qué ser social y tenemos que hacer el esfuerzo. Me parece acá como una primera cuestión para pensar nuestra intervención es cómo construimos lo común, cómo seguimos construyendo sociedad, cómo seguimos construyendo grupalidad, ¿sí? Tal vez no es ya la presencia física y obviamente acá empiezan a haber todas estas otras interpelaciones, pero ¿desde dónde construimos lo público? ¿Desde dónde construimos lo común? ¿Desde dónde construimos vínculo social? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y creo que este es parte del gran desafío que tenemos, porque si no es quedarnos inscriptos dentro de los mandatos del patriarcado, dentro de los mandatos del capitalismo, dentro de los mandatos de la colonialidad, como bien dice Aníbal Quijano, del saber, del poder, del ser. Entonces, el desafío impresionante que tenemos es cómo en esta sociedad en la que estamos podemos pensar y parir la sociedad que viene, ¿no? ¿Cómo construimos sociedad? Entonces, me parece
primer tema de este lado B del COVID-19, poder resignificar entonces, como también otro punto importante, la noción de salud como proceso histórico-social, reconstruir lo colectivo, construir más y nuevas formas de hacer desde una lógica implicada con nuestro pueblo. Claramente, para mí el trabajo social argentino, latinoamericano, en este lugar tiene que tomar una posición. Y la posición, para mí, es estar al lado de nuestra gente, con nuestro pueblo. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que pensar, acompañar los procesos, porque nuestra gente tiene conocimiento, tiene memoria colectiva, tiene sabiduría, ha vivido, tiene conciencia de otras situaciones, y entonces tenemos que recuperar y poner en valor, a escuchar primero, ver qué está haciendo nuestra gente, cómo se está organizando, cómo ellos están construyendo sociedad, grupalidad, desde abajo para arriba, ¿no? Porque, bueno, me parece que este es un gran desafío. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que pensar es esto, que tenemos que resignificar también la noción de salud. Acá quería traer estuve leyendo un texto de Svampa, que nos recuerda que acerca de esta epidemia, ella pone en descubierto, dice que esta epidemia pone en descubierto el alcance de las desigualdades sociales, como decía, y la enorme tendencia a la concentración de la riqueza que existe en el planeta. Y advierte una cosa que quiero dejar, traerla, porque la menciona Svampa, y que me preocupa y que me parece que en ese sentido también el trabajo social tiene que construir un discurso diferencial, que es la instalación que está habiendo en América Latina y en el mundo en general de un discurso bélico. La idea de que hay una guerra contra un virus, como si esto fuese un enemigo externo a la humanidad, va a decir Maristela Svampa. Esto, advierte ella, confunde y oculta las raíces del problema, ya que ataca al síntoma, pero no a las causas profundas que son socioambientales, que son sociales. Entonces, cuando leía Svampa y pensaba en todo esto y decía, y había estado leyendo también a Alfredo Carballeda y todo ese conversatorio que se organizó también por el colegio profesional, y la escuché a Casaniga, y también estuve escuchando a José Carlos Escudero, y hay algo que todos coincidimos en, que la salud es social, que toda enfermedad es social y que el COVID-19 también es social. Y entonces ahí pensaba vino a mí también, así como vino Gabriel García Márquez, evoqué también a Ramón Carrillo. Y Ramón Carrillo, hoy en estos días está circulando mucho esta frase de Ramón Carrillo, que para aquellos compañeros que por ahí no lo conocen, fue nuestro primer ministro de Salud y Acción Social durante el primer gobierno peronista, y fue el que fundó el sistema sanitario argentino tal como yo diría casi hoy lo conocemos, porque durante el primer gobierno peronista, Ramón Carrillo, de la mano de Eva Perón, conjuntamente con la fundación, construyen casi 300 hospitales regionales, construyen las regiones sanitarias, arman lo que conocemos hoy como el sistema primario, secundario y terciario de salud. Y Ramón Carrillo va a decir, en esta misma línea de por qué poder pensar la salud como social, que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, podríamos decir también los virus, como causa de enfermedad, son unas pobres causas. Y Ramón Carrillo no lo dice pensando en, no sé, desde la filosofía, por decirlo, desde un mundo de las ideas. Él, como ministro de salud, tuvo que luchar contra el paludismo, tuvo que luchar contra la difteria, tuvo que luchar contra casi el 50% de la población que estaba en situación de pobreza, contra enfermedades importantes, y es por eso que crea el sistema de salud que nosotros hoy conocemos. Entonces me parece que es interesante poder pensar esto de la salud como el COVID-19 como
como una enfermedad que es social, que esta pandemia es social, que tiene las causas que decíamos anteriormente. Y un poco retomando a Alfredo como para cerrar este primer tópico, terminar como de enunciarlo para poder avanzar en otro, dice, la salud se construye, dice Alfredo, es producto de un complejo juego de intervenciones que se conjugan a partir de la actuación colectiva frente a los problemas y a la solución de los mismos como horizonte. O sea, la salud, lejos estas definiciones que estamos pensando de salud y de enfermedad, se separan de la tradicional noción que nosotros manejamos generalmente de la OMS, que es como el equilibrio psicofísico social, para poder pensar la salud como un terreno de disputa, de litigio, de conflicto, donde nuestras intervenciones y nuestros posicionamientos tienen que ver con un estar y un pensar político-ideológico. O sea, para poder pensar y hacer, actuar, intervenir en el marco, en nuestros territorios, en el marco de esta pandemia COVID-19, para mí no se puede hacer desde cualquier lugar o desde un lugar inocuo. Hay que pensar desde dónde lo vamos a hacer, y de hecho, si nosotros miramos los gobiernos que en este momento administran los diferentes estados-nación, tanto de América Latina como del mundo, también tuvieron que tomar posición. Y la posición es por la vida, por resguardar la salud, por la vida, o por resguardar los mercados. Aquellos países que resguardaron los mercados tienen hoy las consecuencias que estamos advirtiendo. Entonces, nosotros también seguramente nos vamos a encontrar que las intervenciones que vamos a tener que hacer van a tener que estar inscriptas, vamos a tener que ponernos dentro de un pensarnos dentro de un esquema ético, político, ideológico, teórico, conceptual, porque si no vamos a quedar, no hacerlo es quedar donde nos han dejado, que es en el lugar de donde está transcurriendo todo esto, que muchos piensan esta pandemia, no en términos sociales, no como un problema social y como una cuestión social, sino que la están pensando desde una perspectiva, como diría Mbembe, que es un filósofo africano, desde la necropolítica, desde una política de la muerte, donde en ese discurso bélico, como bien nos advertía Svampa, hay siempre pérdidas. Si esto es una guerra, se sabe que va a haber gente que va a tener que ser sacrificada para que otros puedan vivir. Generalmente siempre vieron ideales donde total los que mueren son millones y millones de personas, y generalmente los que son sacrificados son nuestros pueblos, ¿no? Entonces, yo en este sentido quiero advertir que no podemos ponernos en que no podemos seguir con una mirada ingenua o prístina en relación a esto, que hay una construcción discursiva desde el imperio, hay una construcción discursiva en favor del mercado, la mano invisible del mercado sigue operando, pero también hay estados que están siendo estados-nación que están siendo gobernados por gobiernos que están entendiendo esta disyuntiva y están optando por la vida y por salvar a nuestras poblaciones. No da lo mismo que se mueran 30.000 que se mueran 60. Realmente la vida para nosotros tiene un valor, la tenemos que resguardar y toda la vida vale, ¿no? Entonces me parece que esto es algo como para seguir pensando. Invito a retomar a Ramón Carrillo, invito a retomar a Floreal Ferrara. Ellos han sido grandes sanitaristas de nuestro país que han tenido que pasar por coyunturas como las que nosotros estamos atravesando, tal vez no con la magnitud que lo conocemos, pero a ver, aquellos que tenemos algunos años, cuando apareció la pandemia del HIV-Sida, ahí nosotros construimos mucho conocimiento social. Cuando tuvimos que pasar el cólera también, y hoy estamos en un escenario donde están conviviendo diferentes pandemias, porque está esta pandemia del COVID-19
y está también la pandemia del cólera, y está también la pandemia del dengue, y está también la pandemia del chikungunya. Sin embargo, estas pandemias donde la mayor cantidad de gente que muere son pobres o son lo que diríamos los países del sur, no tienen la relevancia o la prensa que está teniendo este otro. Pero si nosotros miramos y revisamos la casuística y lo miramos hasta en términos epidemiológicos, vamos a ver que la fiebre amarilla en distintas partes del mundo ha tenido igual o mayor cantidad de muertos que esta pandemia que estamos atravesando. Con esto, no sé, no quiero concluir en nada, digo, comparemos, miremos y también apoyémonos en esta construcción colectiva, social de la salud y de lo que cada uno de estos desafíos en la historia de nuestros pueblos implicó y de nuestra profesión un conocimiento acumulado. Digo, nosotros en nuestras propias historias biográficas recorrimos estos caminos y sabemos que hay algunas cosas que ocurren y las podemos anticipar, las podemos prever y también podemos poner en tela de juicio, hacer uso de nuestro pensamiento crítico para poder pensar algunas cosas. Entonces, bueno, retomar este legado del sanitarismo argentino, retomar todo el pensamiento de los que nos antecedieron, las acciones de los que nos antecedieron y poder resignificarlo, ¿no? Poder revisarlo a la luz de los nuevos tiempos. Entonces, bueno, otro tópico que me parecía importante es esta noción de volver a lo normal, ¿no? Yo escucho, bueno, ahora cuando volvamos a la normalidad, ¿volvamos a la normalidad? ¿Qué normalidad? ¿Cuál era la normalidad? ¿Qué es volver a la normalidad? ¿No? ¿Por qué pensar o añorar que lo normal era mejor? ¿Qué nos hace pensar que es volver a lo normal? ¿Volver a nuestras rutinas? ¿Se puede regresar después de esto? De un mes de estar aislados, con distanciamiento físico, con todo lo que está ocurriendo, con la cantidad de compañeros que han perdido sus trabajos, con aquellos que les han reducido sus jornales, con la pérdida significativa, aparentemente transitoria, de derechos conquistados, con la flexibilización de la jornada laboral que estamos atravesando, porque estamos trabajando. Si antes luchamos por y ahora en breve va a ser próximamente es el Día Internacional del Trabajo, y la lucha que implicó para nuestro pueblo, para nuestros pueblos, la jornada laboral de 8 horas, y hoy estamos teniendo jornadas laborales extensísimas. Y todo esto está ocurriendo, digo, ¿podremos volver a la jornada laboral de 8 horas? Me pregunto, ¿podremos retornar al sueldo con protección y seguridad social frente a la estrepitosa precarización que están sufriendo muchos de los trabajadores asalariados que han visto recortadas sus horas, que han visto recortado su salario, que han visto cercenado un montón de derechos? Bueno, ¿qué es volver a lo normal? De eso que entendemos que era normal, de eso que nosotros pensamos que era normal, ¿a dónde nos gustaría regresar? Me parece que esto es como para empezar a pensar, ¿no? Cuando decimos tenemos que volver a la normalidad, ¿qué normalidad? ¿Cuál era la normalidad? Ese país que dejamos de la normalidad, sin entrar en un análisis muy Foucaultiano respecto a qué es lo normal. Me parece que acá pensar la normalidad como esto que está como naturalizado, como aquello que se ajusta a las reglamentaciones, a la rutina, que se considera normal a todo aquello que no presenta problemas de salud, a lo que no está enfermo. También se califica como normal todo aquello que se encuentra en su medio natural, a lo que está, como diríamos, instituido, ¿no? Esto es lo natural, es lo normal, es lo sano, natural, normal, sano, lo que está reglamentado. Y entonces yo acá pienso
otra cosa que está apareciendo, que lo vengo pensando hace bastante tiempo, y lo trabajamos en nuestra cátedra como producción de acontecimiento, y está vinculado a la importancia de la excepción y a la importancia de lo extraordinario. ¿Y qué es la excepción? ¿Y qué es lo extraordinario? La excepción es lo que sea ordinario. De esto dice el diccionario. Es lo relativo a la acción y efecto de excluir, de sacar de la regla general. O sea que frente a esta normalidad habría excepción cuando salimos de la regla, de la norma. ¿Y qué es lo extraordinario? Lo que está por fuera de lo habitual. Entonces, estamos hoy atravesando un tiempo donde lo normal está siendo cuestionado, se ha visto trastocado desde nuestras vidas cotidianas a el mundo. O sea, lo que entendíamos por normal, natural, instituido, está siendo atravesado y cuestionado por estas otras categorías que aparecen como la excepción y lo extraordinario. ¿Y por qué yo digo prestar atención a la excepción y a lo extraordinario? Y siempre lo hablo con mis estudiantes, ¿no? Cuando nosotros estamos en los servicios sociales, generalmente, ¿sobre qué trabajamos nosotros? Sobre la demanda que está instituida, sobre lo que los otros nos vienen a pedir, porque entiende que nosotros, como trabajadores sociales, en un campo de intervención profesional, en una institución, podemos abonar o apoyar. Y entonces trabajamos siempre sobre lo normal, sobre lo que está, sobre lo protocolizado, sobre lo que nosotros entendemos que si nos vinieron a pedir algo debemos hacer tal y tal cosa. Pero a veces nos pasa en las propias instituciones que nos encontramos pidiendo excepciones. Porque ¿qué es lo normal? Que el turno se saca de 8 a 10 de la mañana y lo otorga la mesa de entrada, digo por poner un ejemplo en la sala de salud municipal. María, que vive en el fondo del barrio, que trabaja con nosotros porque forma parte de las mujeres que hacen la huerta, y vino y estaba lloviendo, y si bien la norma dice que el turno se saca de 8 a 10, María viene y demanda que la atiendan. ¿Y qué le dicen en la mesa de entrada? No, la norma es lo normal, y lo que está instituido es que vos vengas de 8 a 10. Y ahí entramos nosotros, seguramente porque nos van a buscar a las trabajadoras sociales para gestionar la excepción, para pedir por María. Y ahí nos encontramos muchas de nosotros. Yo, cuando trabajaba en una sala de salud acá en Mar del Plata, en el barrio Belgrano, iba siempre al office a decirle a los médicos: mira, llegó María, pero vos fijate. Y entonces un médico me dice: pero vos siempre pidiendo excepciones. Y yo siempre me quedé pensando en eso, y la verdad que la excepción para nosotros sociales es una gran oportunidad de intervención, porque justamente estamos haciendo lugar y reconocimiento y dando y reconociendo aquello que no está normatizado, aquello que no está instituido, aquello que se salió de la regla, aquello que no es lo generalizado. Entonces, ahí estamos construyendo y ampliando derechos, y ahí estamos haciendo accesibles esos derechos cuando nosotros pensamos en la excepción y en lo extraordinario, en lo que está por fuera. Entonces, nada, me parece que esta idea, pensarla, ¿no? De esto, a veces como, no me sale la palabra, sí, como cuando esta melancolía por volver a lo normal. No sé, qué sé yo. A mí, este tiempo de la excepción y esta cuestión extraordinaria, la verdad que me parece muy interesante para poder avanzar en muchas cuestiones como las que estamos avanzando, al menos nosotros desde acá, desde Mar del Plata, en situación de aislamiento y distanciamiento social. Y creo que parte de eso tiene que ver con el desafío, y quiero traer nuevamente a Maristela Svampa con una frase que Maristela Svampa en general yo la tengo caracterizada como alguien que no es muy optimista respecto a lo que viene. En general
tienen posicionamientos muy duros, ¿no? Respecto a los escenarios futuros. Sin embargo, les voy a leer textualmente lo que dice Maristeles Vampa. Dice: la suerte no está echada. Existen oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre. Lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos en casa convencidos de que las cartas están marcadas y que ello nos lleve a la parálisis, pensando que de nada sirve tratar de influir en los procesos sociales y políticos que se abren, así como en las agendas públicas que se están instalando. Hay que partir de la idea de que estamos en una situación extraordinaria, de crisis sistémica, y que el horizonte civilizatorio no está cerrado y todavía está en disputa. Bueno, esto lo dejo como para que sigamos pensando, porque voy a avanzar en el otro tópico que quería compartir con ustedes, que es entre el leviatán sanitario y el Estado social. Y acá quisiera compartir una frase de Álvaro García Linera que dice: la angustiosa contingencia del porvenir es la única certidumbre. Oye, por ahí estoy como un poco existencialista en una perspectiva del existencialismo sartreano. Estamos arrojados a la nada, y podemos construirnos. Tenemos la oportunidad, me parece que como pueblo, como profesión, de parirnos. Y yo creo que podemos hacer el esfuerzo de que salga otra cosa, que podamos generar otra cosa. Sin embargo, hay cuestiones que me preocupan y que nos preocupan a varios ya, ¿no? En esta situación de la relación o de la tensión entre lo normal, lo extraordinario y la excepción, y en esta idea entre que voy a ir avanzando entre el leviatán sanitario que habla Maristeles Vampa y el Estado social, se han suspendido los tiempos, al menos algunos tiempos, como los tiempos administrativos. Y el tiempo entró también en una suerte de excepción. Y estas excepciones en el tiempo han generado o están instalando un estado de excepción. Entonces nos podríamos preguntar hasta cuándo podemos suspender, por la pandemia del COVID-19, en esta transitoriedad que ya lleva 30 días para nosotros, pero en el caso de China empezó en septiembre, octubre, y se están reinfectando. Pero además no es solamente esta pandemia. Como bien dije anteriormente, en América Latina, en Cono Sur, por lo menos hay 4 o 5 pandemias que están a la vez. Entonces, una de las preguntas que sería entre este leviatán sanitario y el Estado social: ¿hasta cuándo podemos suspender derechos personales, colectivos, garantías? ¿Hasta cuándo podemos suspender la democracia representativa? Yo recuerdo, que no me recuerdo bien la fecha, pero me quedé impresionada cuando Perú quería cerrar el Congreso. Fue muy fuerte lo que pasó en Bolivia, lo que ha pasado lo que pasó en Brasil, que nos preocupaba, y me acuerdo que habíamos estado en una charla con Atilio Borón acá en Mar del Plata, y decíamos, bueno, la democracia representativa tiene déficit, pero es el único sistema que tenemos, es el único sistema que en el caso de América Latina fue la herramienta por la cual luchamos para salir de las feroces dictaduras en las que el capitalismo imperialista nos había subsumido en la década del 70 y principio de los 80. Entonces, ¿es una herramienta imperfecta la democracia representativa? Totalmente. Los derechos que nosotros defendemos como derechos humanos, derechos sociales, son liberales, siguen sosteniendo la propiedad privada, sí, pero son derechos. Recuperan la lucha de nuestros pueblos.
por eso, por construir esos derechos y poder garantizarlos. Muchos de esos derechos están suspendidos. Les cuento, algunos de ustedes que están hoy acá mirándome, yo el otro día hice una publicación en Facebook que dice que empieza así como que me desperté me desperté muy mal. Y esto pasó, les cuento así como un pie de página, porque, bueno, acá estamos en casa, cuidándonos para cuidarnos todos, y tenemos una perra que quiere salir, y bueno, mi marido la sacó a pasear, lo agarró la policía, porque es una perra grande, estaba a 6 cuadras, 8 cuadras de casa, y le hicieron una infracción y tiene una denuncia penal, no sé. Bueno, yo a la noche sueño en que lo quería llevar la policía y a la perra se la quería llevar la perrera. Y me desperté con una angustia terrible y pensando, entonces no sabía qué elegir, si la perra o el marido. Eso era parte de mi conflicto en el sueño y me despierto muy angustiada. Y parte de la reflexión tenía que ver con esto, digo, estaba paseando la perra, le pidieron documentos, lo demoraron, le hicieron es lo que pasa, digo, porque estamos como en un estado diferente donde estas garantías de libre tránsito están suspendidas, ¿no? Entonces, yo digo, me parece que tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que estar viendo qué está pasando con esto. Pongo este ejemplo para no entrar en cuestiones mucho más duras y difíciles, como son las personas privadas de libertad, donde sus familiares no pueden ir a visitarlos. Los adultos mayores, donde los familiares tampoco pueden ir a visitarlos. Los niños que están internados y les chiques que están internados en distintas instituciones y que han quedado presos de los que supuestamente lo cuidan. Digo, entonces me preocupa, vuelvo al tema de la democracia representativa, la suspensión de los congresos, de los consejos deliberantes. Hoy, por suerte, nosotros tuvimos una primera reunión de Consejo Superior, porque se lo veníamos pidiendo en el marco de la autonomía universitaria al rector. Queremos reunirnos, y pudimos reunirnos por Zoom y pudimos por lo menos empezar a practicar este ejercicio de poner en marcha de nuevo, con todos sus defectos, la democracia representativa y poder ir construyendo espacios de democracia participativa que se pongan, como diría Álvaro García Linera, en vasos comunicantes. Pero me preocupa esta suspensión de este tiempo administrativo, de este tiempo de derechos, de leyes, de jurisprudencias, de garantías, ¿sí?, de la Constitución Nacional. Y entonces me pregunto, ¿hay otra forma de proteger, de responder ante la pandemia que respete la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos? No sé, tal vez sí. Me parece que tendríamos que hacer el esfuerzo de pensarlo, de poder poner en funcionamiento nuestra maquinaria institucional en términos de ver cómo hacemos para garantizar derechos, para garantizar en el marco de la protección, del aislamiento y del distanciamiento físico, cómo vamos entretejiendo esto. Y entonces acá aparecen claramente en términos de tensión, dos polos, ¿no? Por un lado, Maristela Svampa va a hacer referencia al Leviatán sanitario transitorio. Leviatán sanitario transitorio. Como ustedes saben, el Leviatán es un monstruo feroz que utilizó Job para poder pensar en un determinado momento, en 1600 y pico, lo que él va a hablar en relación al Estado y cómo se configura ese Estado y cómo ese Estado se separa del poder monárquico, se separa del poder eclesial
y construye norma, construye ley, pero además tiene la posibilidad de tener el control social sobre las vidas nuestras, porque nosotros se lo delegamos al Estado. Y entonces el Leviatán es una figura bíblica que utiliza Job para mostrar que ese Estado puede ser también monstruoso. Y que tiene una cara también monstruosa y represiva, porque justamente es el que puede hacer uso de la fuerza pública. Entonces María Estela Svampa dice, estamos ante un Leviatán sanitario transitorio, que tiene una doble faz. Por un lado, hay un retorno al Estado social, como puede verse en las medidas que se están aplicando en el mundo, que incluye a gobiernos con estados fuertes, como Alemania y Francia, hasta gobiernos con una marcada vocación liberal, como el caso de los Estados Unidos. A mediano y largo plazo, las preguntas siempre es ¿a qué sectores beneficiarán estas políticas sociales y económicas?, se pregunta Svampa. Por otro lado, está el Leviatán sanitario, que viene acompañado del estado de excepción. Ustedes saben que un estado de excepción está muy próximo de los estados que nosotros vivimos en la dictadura, del estado que vivimos en la dictadura, donde se suprimieron todos los derechos y las garantías constitucionales. Y hay localidades de acá del interior de la provincia de Buenos Aires, que yo el otro día me quedé atónita, localidades donde se está instalando el toque de queda. Hay toque de queda y la gente no puede salir. Y te explican, no, en términos de este Leviatán sanitario, no podemos transitar, hay toque de queda, te llevan preso, ¿da? ¿Por qué? Porque los municipios no pueden afrontar económicamente, ni los municipios, no sé, nuestro país, si podrá enfrentar. Yo digo, estamos en esa tensión de la necesidad de hacer lugar a esta única medida, a la gran vacuna que es el aislamiento físico el aislamiento físico y el distanciamiento social, que es la gran vacuna que tenemos. Pero sin embargo, esto convive con esto otro, con esta novedad, con esta excepcionalidad, con esta situación extraordinaria. En este es otro sentido de lo extraordinario, de la instauración de este Leviatán sanitario, transitorio, como dice María Estela Svampa, que está haciendo uso de estas otras cuestiones que en estos 30 y pico años de democracia habíamos tratado de no volver, de que no ocurrieran, de que fueran parte de nuestro nunca más. Entonces dice, a mediano y largo plazo, la pregunta siempre es a qué sectores beneficiarán las políticas sociales y económicas. Por otro lado, el Leviatán sanitario viene acompañando también el estado de excepción. Los mayores controles sociales se hacen visibles en diferentes países bajo la forma de violación de derechos, de militarización de los territorios, de represión a los sectores más vulnerables. Y acá volvemos al tema anterior de la desigualdad. En los barrios periféricos, en los barrios donde vive nuestra gente, los pibes vuelven a la plaza. En la plaza está la policía. Los pibes no tienen dónde entrar. No hay mucho lugar en la casa para quedarse. No hay dinero por ahí para cargar los celulares. La vida cotidiana es difícil. Hay poca comida. Las situaciones de violencia y además las situaciones de abuso policial, de violencia institucional que se están generando en función de resguardar esta situación de necesidad de sostener el aislamiento y el distanciamiento social. Por otro lado, la otra parte de la tensión estaría este Leviatán sanitario transitorio y por otro lado el Estado pensado, un Estado social, y acá tomando Álvaro García Linera, en su forma integral gramsciana de aparato administrativo y sociedad civil politizada, organizada, que puede orientar voluntades sociales hacia acciones comunes y sacrificios compartidos que van a requerir de políticas públicas de cuidado ante la pandemia y la recesión económica, porque digo, la parte 2, el capítulo 2, del lado B del COVID, de la pandemia COVID-19 en América Latina, signada por la desigualdad,
va a ser la gran crisis económica por la cual vamos a estar atravesando, y toda la reestructuración del mercado de trabajo y de la economía en su conjunto. Los invito a aquellos que les interese profundizar. Ya hay un informe, dos informes muy interesantes al respecto, uno que se elaboró en el marco del CODESOC, del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, y el otro que está vinculado a del CODESOC, digo, CONICET, MINCIT, todo que habla sobre que fue una encuesta rápida que se tomó para poder evaluar la situación esta de aislamiento y distanciamiento social como lo estaban viviendo los sectores populares, y si era factible sostenerlo, ¿no? Y qué riesgos están en cierne. O sea que es bien interesante para poder mirar la coyuntura. Y el otro informe que también invito a que lean es el informe de la CEPAL, que ya está advirtiendo el capítulo 2, lo que viene, lo que vamos a ir transitando en términos económicos y cuál es la proyección del PBI del año próximo, la situación de desempleo, precariedad laboral, en fin. Pero también, fíjense, como algo extraordinario, frente a ese escenario, nos estamos organizando en términos de el no pago de deuda externa. Y de hecho, creo que no la vamos a pagar y nadie la va a poder cobrar. O sea, ocurren estas situaciones que me parece que por eso reclaman que tengamos una mirada situada, ¿no? Desde donde nosotros pensamos cómo deben ser las cosas. Las formas, siguiendo con Álvaro García Linera, dice: las formas emergentes del Estado tendrán que combinar una revalorización del mercado interno, la protección social ampliada a los asalariados y a los no asalariados, porque están siendo víctimas ambos, y formas híbridas de trabajo autónomo, profundas políticas de democratización de la propiedad y las decisiones sobre el futuro, con la articulación controlada de las distintas cadenas de suministros mundiales, la fiscalización radical del flujo financiero e inmediatas acciones de protección del medio ambiente planetario. En este tiempo, también estamos por inaugurar la discusión de un impuesto a la riqueza, que también es una situación excepcional y extraordinaria. Entonces me parece que poder mirar la complejidad de este momento y la integralidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y seguramente estoy perdiendo también puntos de vista, y seguramente ustedes a partir de esto empiezan a pensar también otras cuestiones que sería muy rico que pudiéramos compartir. ¿Qué hacemos con esto? Sabemos, entonces decíamos, el primer punto que tratamos es el lado B del COVID-19, la cara de la desigualdad. Afirmamos que la salud es social, que el COVID-19 es social, que nos preguntamos acerca de qué es volver a lo normal y la importancia de mirar la excepción y lo extraordinario, y ya sí en términos de intervención también. Y también estuvimos conversando sobre la tensión entre el leviatán sanitario transitorio, que dice María Estela Esbampa, y el Estado social en términos gramscianos que propone Álvaro García Linera. Y ahí nosotros, el trabajo social, en esta transición, en este contexto, en América Latina, en Argentina, en Mar del Plata, y es ahí donde yo pensé un mandala. Yo no soy muy especialista en mandala, pero no sé, empecé a hacer una filmina como de las... Soy también de la época de nuestro presidente, añoro el retroproyector. Y bueno, empecé a pensar la clase y encontré que, había hecho varios círculos y como una forma de mandala. ¿Por qué? Porque
El mandala es una figura geométrica que sirve para diferentes propósitos y representa justamente en nuestras culturas más milenarias, en todas las culturas milenarias existe el mandala de distintas formas. Yo no soy especialista en mandala, seguramente que algunos de ustedes sí, existen de distintas formas. Y en América Latina, tanto la cultura inca como azteca, maya, hay mandalas, pero se llaman chacanas y tienen un formato diferente. Pero ¿por qué lo traigo esta figura del mandala? Porque justamente el mandala implica movimientos que me parece que son interesantes, que tenemos que recuperar e instalar. Movimientos hacia introspectivos y proyectivos. Hay un movimiento también entre la relación dialéctica entre lo micro y lo macro social, entre el centro y la periferia, entre el mandala nos ayuda como a pensar en relación, ¿no? Y entonces, en esta dialéctica de lo interior y lo exterior, de lo subjetivo y de lo social, macrosocial, pensar nuestra intervención social tanto en territorio como con colectivos sociales, pero transversalizada por tres categorías, para poder pensar este mandala de la integralidad de la intervención. Tres categorías que voy a pasar a compartir con ustedes. Una, la de la accesibilidad. La otra, la de la transversalidad. Y la tercera, la de la interseccionalidad. Entonces, la idea sería poder pensar nuestra intervención social como un mandala que tiene en el centro a la intervención, que uno que pone en uno de sus diagramas lo micro, lo macro social, ponemos el territorio, ponemos los colectivos, los grupos, y tres categorías que entran también a jugar transversalmente, que entran a jugar, como son la transversalidad, la accesibilidad y la interseccionalidad. La accesibilidad es sigo a Alfredo Carballeda, que va a sostener que la accesibilidad a los servicios sociales es concebida desde el trabajo social como parte de la efectivización de los derechos sociales. Es un concepto relacional que se presenta como el encuentro entre los sujetos que tienen derechos vulnerados y los servicios que forman parte de los dispositivos del Estado, de este Estado social, que tiene que garantizar esos derechos. O sea, comer, vestirse, vivienda, lo mínimo para tener y básico para tener una vida digna. El derecho a ser asistido, ¿sí? Estos derechos sociales tienen la capacidad de desmercantilizar el acceso a los mismos y eleva el nivel de vida de la población. O sea, no da lo mismo acceder que no acceder para muchas personas a estos derechos que están puestos su administración y gestión en los servicios sociales. Siguiendo un poco a Agosta Spin-Andersen, la prestación de servicios sociales supone constituir determinados arreglos cualitativos entre el Estado, el mercado y la familia. Y ahí estamos nosotros, los trabajadores sociales, en todas las instituciones, construyendo esta accesibilidad a los derechos. La dimensión de accesibilidad tiene indicadores claros como son geográfico, económico, administrativa, cultural y simbólica. Cuando hacemos lugar a las excepciones, estamos generalmente construyendo accesibilidad. Cuando no decimos, no, pero acá en esta institución esto no se atiende, sino que retomamos esa demanda, ese pedido, escuchamos lo que el otro nos está diciendo, podemos repensar nuestras intervenciones sociales y podemos hacer lugar a la construcción de dispositivos específicos de mediaciones diferenciales que garanticen la accesibilidad. Ahí después en el Power esta categoría de accesibilidad, Alfredo lo está trabajando con su grupo
de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, y ahí también participa Mariela Di Loreto, Juan Ilesano, Juan Bautista Salas. En la otra categoría, la transversalidad. Este es un concepto e instrumento organizativo cuya función es aportar capacidad de actuación a las organizaciones en relación con algunos temas para los cuales la organización clásica del Estado resulta inadecuada. La transversalidad no es un concepto de carácter técnico, a diferencia de la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad o la atención integral de los usuarios. La transversalidad propone una mirada organizativa del Estado, porque justamente el Estado está constituido, el Estado-nación moderno, argentino, tiene un legado y una herencia que es la burocracia española, que la heredamos de la conquista y que está pensado en términos de verticalidad, porque justamente para poder hacer lugar a todo el proyecto de conquista y colonización de nuestra América, para poder ser parte del imperio español en su momento y después poder tener vinculación con el resto, con los demás imperios que nos han colonizado y sometido y que han dejado impregnada su colonialidad, parte de la colonialidad que tenemos es el sistema burocrático que es vertical, que está segmentado, profundiza la fragmentación de lo social en el tratamiento de lo que viene. Por eso es importante hacer lugar a la excepción y a lo que no aparece dentro de lo que está instituido y que el otro me trae. Que el otro, como dice Alfredo Carballeda, viene es entendido por la institución moderna, mirado como un sujeto inesperado. ¿Inesperado para quién? Para el mandato de la modernidad, para el legado colonial, que no tiene previsto esas demandas de esos derechos. Entonces, hacer lugar a eso en nuestros servicios sociales es poder generar accesibilidad, generar acceso a los derechos. La transversalidad es ponernos en diálogo horizontal entre las agencias del Estado, del gobierno y horizontal con la sociedad. Horizontal es poder transversalizar, es poder permitir que haya temas que recorran las distintas realidades del Estado y que las pongan en comunicación. Esta categoría surge en 1990 en Suecia y justamente tiene el objetivo, los suecos lo piensan en ese momento, para pensar la igualdad de género. Las primeras acciones de transversalidad están vinculadas a la necesidad de poner en la agenda de gobierno y en las agencias de gobierno la demanda de igualdad de género. Y bueno, y en Beijing, en el año 1995, fue ampliamente discutida de transversalizar algunas temáticas problemáticas en las agencias del Estado. Y entonces tenemos la de género y también otra agenda que generalmente se transversaliza es la de ambiente. Y también tenemos que ir pensando otras agendas ser transversalizadas. La última categoría para pensar este mandala de la integralidad de las intervenciones es la de la interseccionalidad. Acá una de las referentes, la interseccionalidad es una categoría que es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Estas categorías como la de clase, la de etnia, la orientación sexual, la edad, la franja etaria, no son naturales o biológicas, son construidas y tienen que estar interrelacionadas, porque estas categorías construyen jerarquías sociales, construyen orden social. Y acá cito, y me parece muy interesante revisitar los textos de Silvana Martínez y de Juan Agüero en términos de no solo pensar la cuestión social y cómo la cuestión social hoy se reactualiza, porque no es algo que está muerto allá. En la cuestión social es pensar los conflictos
sociales en términos de confrontaciones de intereses entre los dominados y los dominadores, ¿no? Digo, gran esquema entre el capital y el trabajo. Bueno, ese conflicto sigue operando en nuestra sociedad, por supuesto, y tenemos que verlo también de manera situada. No es solamente lo que pasó en 1930. En 1930 es donde nosotros lo percibimos, se manifestó con mayor fortaleza, pero mirarlo de una manera esencialista, cristalizado, como que quedó allá en la historia, sin poder advertir cuáles son los conflictos en términos de cuestión social, que tiene que para mí también ser complementado con el enfoque que proponen Juan Agüero y Silvana Martínez cuando hablan del orden social. Porque justamente cuando pensamos en términos de orden social, de esto que es normal, que está instituido, que está reglamentado, que es lo que corresponde, perdón. Cuando pensamos en términos de orden social podemos combinar, podemos poner en diálogo estas otras categorías que yo les estaba haciendo referencia para poder pensar la integralidad. Entonces la interseccionalidad viene justamente a interpelar a estas categorías que son constructoras de orden social, como son la clase, la etnia, la orientación sexual, el género, la edad, la religión, bueno. Entonces, la interseccionalidad es el estudio de las identidades sociales solapadas, interpretadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación y discriminación. La teoría de la interseccionalidad sugiere y examina varias categorías biológicas y sociales y culturales, también como es la discapacidad también, la de casta, la nacionalidad y otros ejes de identidad que interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles. Para sintetizar esta noción e invitarlos a que lean y aquellos que les interese, una de las representantes de esta categoría y que más ha producido en esto es Angela Davis. Angela Davis es una mujer negra, activista, lesbiana, que participó del movimiento de las Panteras Negras, y yo acá ponía en el Power una frase, una cita de ella que dice, para que entendamos esto de la interseccionalidad: ser mujer ya es una desventaja en esta sociedad siempre machista. Imaginen ser mujer y ser negra. Ahora, dice, hagan un esfuerzo mayor, cierren los ojos y piensen ser mujer, ser negra y ser comunista. Vaya aberración. Bueno, para ir cerrando o abriendo al intercambio con ustedes, y en esta idea de pensar situado y poder poner en acto un poco todo esto que estamos diciendo, en Mar del Plata estamos participando desde la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de una experiencia para nosotros novedosa de innovación social que surge de los movimientos sociales, de todos los movimientos sociales en Mar del Plata, y que tiene que ver con la constitución de comités barriales de emergencia para construir lazos sociales frente a la pandemia COVID-19. Y entonces dicen ellos mismos, los movimientos sociales, por una cuarentena con derechos, se crean los comités barriales de emergencia en 30 barrios de Mar del Plata. Para aquellos que no conocen, Mar del Plata es una ciudad que tiene aproximadamente hoy 1 millón de habitantes y tiene situaciones de conurbación, ¿no? Tiene características de conurbación como si fuera el conurbano bonaerense. Entonces, los movimientos sociales, dice, por una cuarentena con derecho, se crean comités barriales de emergencia en 30 barrios marplatenses. En Mar del Plata se venía trabajando hacía casi 20 años con redes institucionales. Se juntaban una vez al mes, cada 15 días, las instituciones próximas a un territorio, no barriales, a un territorio que tenían que ver con una geolocalización, con una historia, proximidad, utilización de servicios comunes. Bueno, las redes que nosotros conocemos
se juntaban para trabajar desde hace más de 20 años institucionalmente aquellas situaciones problemáticas que eran comunes a las distintas instituciones y que reclamaban intervenciones de distinto tipo. Una manera de poner en conjunto y gestionar interinstitucionalmente problemas. Esas redes continúan operando en el marco del aislamiento y el distanciamiento social, y sí, se están juntando por Zoom, están conversando las representantes de las instituciones. ¿Y qué pasa con los movimientos sociales? Abren un espacio territorial, físico, en el marco de la cuarentena, proponiendo qué cosa, desarrollar reuniones presenciales bajo el tema o bajo la norma de el distanciamiento social. Entonces, en esas reuniones, si ustedes ingresan al Facebook de Comité Barriales de Emergencia, MDP, van a ver fotos que está la gente con 1,5 metros sentada, y son reuniones a las cuales se convocan por redes sociales, por barrio, y solamente hay un mail donde uno avisa que va a ir, y se juntan solamente entre 15 y 20 personas en un lugar que ha sido seleccionado a los efectos para poder mantener el distanciamiento social. Entonces, fíjense esto qué importante, que yo me preguntaba antes, bueno, ¿cómo ponemos en diálogo la democracia representativa con la democracia participativa? ¿Cómo hacemos para tener una cuarentena con derechos? En Mar del Plata se crea esto, Comité Barriales de Emergencia, y no lo hace el Estado, no lo hace la universidad, sino que es una propuesta y una organización de los movimientos sociales. Es más, nosotros como instituciones tardamos bastante, y todavía hay varios que tardan en entender una lógica diferente. ¿Por qué se juntan en barrios si veníamos trabajando en redes? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque acá hay otros actores que no son instituciones, que están siendo emergentes de la propia dinámica de la cuestión social y que están adquiriendo representación social en el marco de la crisis, en el marco de la pandemia, y entonces no tienen identidad o estatus para estar en la otra red. De hecho, no fueron ahí, construyeron un propio espacio que tiene que ver con los movimientos sociales. ¿Una cosa inhabilita a la otra? Yo creo que no, humildemente, al revés, debería complementarse, debería articularse una red institucional territorial con una red barrial. Y dicen los movimientos sociales, con el objetivo de facilitar recursos y redes para sostener y acompañar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. O sea, nos juntamos para poder sostener el aislamiento, porque ahí hay desigualdad, porque ahí hay condiciones materiales de vida que no permiten desarrollar el aislamiento en las condiciones que lo puede hacer otra clase social. Y entonces es necesario ver ahí, en términos de transversalidad, de interseccionalidad, de integralidad, de interseccionalidad y de accesibilidad, cómo hacemos para poder transcurrir esta cuarentena con derechos. Y entonces dice, hay un abordaje, dice, las comunidades, los comités barriales de emergencia son un instrumento de unidad y de articulación que, lejos de opacar las características particulares de cada uno de los actores que participan, las realza. Abordaje de otras problemáticas que se agudizan con la crisis. Ellos establecieron 4 alertas que están trabajando en estos 30 comités barriales. La primera alerta es la alerta de violencia de género. La segunda alerta, violencia institucional. La tercera alerta, la alerta sanitaria alimentaria, ocupacional, la alerta social, ¿sí? Porque ahí lo que se está haciendo en este momento es organizando comedores, dando de comer en merenderos, en comedores, bolsas de asistencia, bolsas de alimento directo, colaborando en la gestión de las distintas políticas sociales para poder acceder, porque digo, el IFE, todas las políticas sociales están pensadas para un ciudadano medio que tiene acceso a conexiones, que tiene conectividad, que tiene computadora, que puede entender la gestión de esos trámites
en términos virtuales y no todo el mundo puede, entonces también están colaborando en eso. También están colaborando con la gestión porque muchos de los que están en los barrios más humildes nuestros no tienen DNI. Y si no tenés DNI, no sos ciudadano y no accedes a las políticas sociales. Entonces, fíjense cómo empiezan a aparecer en esto que aparentemente es totalmente homogéneo, dentro de la desigualdad, desigualdades de distinto tipo. Por eso es importante pensar la intervención social, para mí, en términos de una integralidad que tenga en cuenta la interseccionalidad, que tenga en cuenta, como decía anteriormente, la accesibilidad y la transversalidad. Estos comités barriales de emergencia pueden convertirse, dicen ellos, en un instrumento clave para monitorear los territorios, tener diagnósticos, construir propuestas, para actuar efectivamente con celeridad. Y estamos convencidos y convencidas que no hay tiempo que perder. Estamos llamados a construir unidad y colaboración. Y esta crisis pone a prueba nuestros valores como comunidad. Bien, fíjense esto que yo decía anteriormente, ¿no? Este desafío desde donde pensamos construir comunidad en el marco de toda esta complejidad. Y cómo acá nuestra gente, los sectores populares, encuentran un intersticio que es la constitución de un comité barrial para trabajar estas 4 alertas. En cada una de estas alertas hay un representante por comité barrial, y nosotros ahora desde la universidad estamos dando apoyatura, haciendo capacitaciones a los representantes de cada una de estas alertas. Y usted me va a decir, ¿cómo hacen? Las capacitaciones las estamos haciendo y por Facebook, en un Facebook cerrado por alerta, que lo estamos empezando a construir. Entonces, cada representante de estos 30 barrios se va a sumar a ese Facebook y dice, bueno, y el que no tiene conexión, bueno, estamos viendo en qué lugar, en qué territorio, aquellos representantes que necesitan nuclearse, que puedan acceder a una institución donde haya conectividad y que pueda participar, para poder también multiplicarlo. Y estamos dando este pequeño apoyo y sostén. Por otro lado, la fundación de nuestra universidad, donamos 10% de nuestro sueldo, constituimos un fondo solidario desde la fundación de la universidad, que nunca la habíamos, en 50 años que tiene esa fundación, nunca se había usado para esto. Fíjense cómo la fundación estaba para otras cosas, para los cuartetos, la música de cámara, para la organización de eventos, de congresos, y nos sentamos las autoridades a decir, pero ¿y qué pasa si pensamos en la fundación y nosotros donamos nuestro sueldo, constituimos un fondo y lo hicimos? ¿Y saben cuánto logramos juntar? 600.000 pesos. Y con eso hemos comprado comida. Y desde la universidad estamos acompañando con el resto de donaciones que están dando la sociedad a la cantidad de merenderos, comedores y bolsas que se están repartiendo. Porque, como hoy dijo un integrante de uno de estos movimientos sociales, dijo, lo que viene va a ser mucho peor, y abril lo vamos a recordar como un mes tranquilo, como un buen mes, porque nosotros entramos ahora en el invierno y en Mar del Plata hay temperaturas bajo cero y afectados por gripes, bronquiolitis, y se enferman nuestros niños y se enferman nuestros viejos, y además vamos a tener esta crisis. Y entonces esta solución o este dispositivo que intenta, como ellos mismos dicen, poner a prueba nuestros valores como comunidad, está funcionando, se están organizando y están resolviendo territorialmente un montón de situaciones. La otra cuestión que pusieron como alerta es el control de precios, y están haciendo control de precios en cada uno de los barrios, y además habilitaron ferias en esos barrios. Entonces hay productores que están llevando en el marco de esta organización, y usted dice, bueno, ¿y cómo? Pero si hay aislamiento, si hay distancia. Bueno,
la feria se está realizando, el Consejo Deliberante sacó una ordenanza y tiene toda una situación de condiciones sanitarias de cómo organizarlas. Son ferias al aire libre con distanciamiento social, distanciamiento físico, ¿sí? Distanciamiento físico. Entre cada puesto hay como 2 metros, se hacen en grandes plazas y la gente hace cola para comprar teniendo una distancia de 1,5 metros. Y todo esto lo están controlando y organizando los propios vecinos, los movimientos sociales, la escuela, las trabajadoras sociales de la sala que se están sumando, de los servicios sociales, y ahí se está armando en este comité. Otra cuestión que están atendiendo son todas las situaciones de violencia de género y de violencia institucional que ocurren en el propio territorio. Entonces hay un referente territorial que está haciendo eso. Ahora están organizando las huertas comunitarias y están pensando ya en la siembra para tener verdura para el invierno, para por lo menos poder poner verduras frescas en la olla. Digo como un ejemplo concreto de la posibilidad de ver la complejidad, la integralidad, la situación en la que nos encontramos, que decíamos anteriormente, y poder encontrar el intersticio desde donde construir una intervención que tenga que ver con lo que nuestro pueblo necesita y poder acompañar esos procesos organizativos sociales que están viniendo de abajo, con un Estado que también es un Estado social y no solamente la cara, como diría Maristela Esbampa, del leviatán sanitario transitorio. Para finalizar, ¿qué otra cosa ocurrió con esto de los comités barriales? Son netamente territoriales y están atendiendo demandas en el territorio. Se acercaron los colectivos de diversidad de género y diversidades, en principio ellos. Se acercaron también un grupo de compañeras trans que no son abolicionistas y las que son abolicionistas. Y me dijeron, mira Paula, nosotros no podemos participar desde lo territorial. ¿Cómo hacemos? Porque la verdad que revictimizar a las compañeras que vayan, no las conocen, se presenten y digan, yo necesito alimento porque soy trans, me parece que eso es un retroceso en la lucha tal. Bueno, nos sentamos a conversarlo, hablamos con los movimientos sociales y asumimos la universidad, la entrega y el acompañamiento con alimentos de estos colectivos que están por fuera de la organización territorial. Entonces, desde la universidad colaboramos en esta transversalización de esta demanda, de en vez de ir y decirles tienen que territorializarla, como nosotros conocemos estas organizaciones y en acuerdo con los movimientos sociales y con los comités barriales que se han ido construyendo, asumimos desde la universidad el acompañamiento de diferentes colectivos, trans, migrantes, de diversidad de género, y también estamos asumiendo algunas situaciones de vulneración de derechos que no solamente son cuestiones por ahí vinculadas a la alerta alimentaria, especialmente para personas con discapacidad. Bueno, por mi parte, hasta acá, decirles que creo que tenemos mucho para hacer, que tenemos que estar, me parece que tenemos que estar, y acá quiero retomar a Rodolfo Kusch, ser y estar en América Latina, tenemos que estar. Es un momento en el que hay que sentir el hedor de nuestro pueblo, como decía Rodolfo Kusch, tenemos que estar con los pies en el barro, tenemos que estar de distintos lugares, de distintas maneras, pero tenemos que ver cómo construimos ese lugar, de poder estar acompañando, y será a través de la virtualidad, será a través del teléfono fijo, no sé, el medio que utilicemos, la carta por correo postal o el Gmail, no lo sé. Cada uno pensará cómo se vincula. Fíjense que nuestra gente a las 9 de la noche da un aplauso a los médicos, que en Europa, en España, en Madrid salen a los balcones y cantan, que le están cantando el cumpleaños, que están bailando en los departamentos o están haciendo gimnasia. Digo, esto está ocurriendo. Entonces me parece que tenemos que estar ahí,
que tenemos que estar con nuestra gente, que tenemos que estar acompañando estos procesos, que tenemos que salir del lugar que teníamos instituido como nosotros trabajadores sociales, desde donde nos venimos pensando, y estar abiertos a parirnos, como profesión, a poder repensarnos, pensarnos situadamente. Así que bueno, nada, les mando un abrazo. Yo no sé cómo esto sigue, veo que hay muchos que están conectados, no sé, que van escribiendo. Ahí, miren, apareció Juani Lozano, que yo lo había citado al Juani, bueno, muchos Ruth Parola, a las cuales les agradezco. Silvana Martínez está también, un graduado nuestro, Damián Peralta, joven graduado. Bueno, acá me ponen, bueno, nada, Gustavo Lorenzo, no, me voy a emocionar porque tanta gente tan querida, pero bueno, estamos juntándonos, conectados. Le agradezco nuevamente al Colegio Profesional de Mendoza. Ahí está Silvana, que manda sus saludos. A Vale Mineto, Ariana Sala, otra estudiante de acá de Mar del Plata. Bueno, no sé, esto tampoco estaba previsto así, y lo hicimos a pesar de YouTube y de Google, que se encargó durante 12 horas, 120 minutos de bloquearme absolutamente todo. Igual logramos juntarnos, conectarnos y bueno, poder conversar. Yo hice un power, le voy a poner voz a este power, voy a volver a grabar para que ustedes, aquellos que quieran, lo puedan revisitar, lo puedan leer, y bueno, y ojalá podamos compartir visiones, opiniones al respecto. Simplemente un poco lo que yo opino, lo que vengo pensando en relación a lo que nos está pasando. Así que bueno, les mando un beso enorme, un saludo a todos, a todes los que están viendo, y la idea es no retrocedamos, no nos recluyamos, no nos entreguemos, sigamos peleando, sigamos luchando, sigamos interpelando, cuestionemos y animémonos a ser parte protagonista de la construcción de lo que viene. Estamos en un momento histórico en el cual no da lo mismo estar que no estar. Tenemos que estar y tenemos que ver cómo podemos estar en las condiciones que hoy hablamos concretamente, pero quise compartir con ustedes este ejemplo que para mí es de innovación social impresionante en los movimientos sociales de Mar del Plata, que en estas condiciones, en esta precariedad, en esta situación, se animan a construir comunidad, a garantizar derechos en la cuarentena, y por eso establecen una alarma de género, una alarma de violencia de género, una alarma de violencia institucional, una alerta social, porque no quieren que haya desbordes, porque no quieren que haya saqueos, porque entienden perfectamente que si hay saqueos, los únicos que mueren y los únicos que la pagan son nuestros jóvenes, son nuestros pobres, es nuestra gente. Entonces, pensando en todo esto, es que se están organizando y están desde abajo construyendo este espacio, y para que nosotros podamos, desde el sur, desde abajo, desde el pie, desde el territorio, no entregar ninguna de nuestras banderas y seguir luchando para tener patria, para tener un Estado social presente, para formar parte de un movimiento que esté del lado de los que sufren y no de los que nos hacen sufrir. Un abrazo enorme, los quiero a todos y nos vemos. ¡Mua!